Leo en el Pitazo, otros 19 vuelos iraníes llegarán a Paraguaná con material para refinerías. El jueves 30 de abril llegó al Aeropuerto Internacional de Las Piedras, en la península de Paraguaná, el octavo vuelo de la aerolínea iraní Mahan Air, según indicaron fuentes de la industria petrolera. Aún esperan 19 vuelos más con material estratégico para las refinerías, mas no se explica qué es material estratégico para las refinerías. Dice, el resto de los vuelos serán diarios. Para ello, desde la refinería de Amuay cuentan con la gasolina suficiente para que no haya retrasos en el plan a ejecutar, el cual tiene como objetivo recibir el material estratégico necesario para reactivar las plantas. Pero no dice qué es ese material estratégico. Los aviones, que son para unos 400 pasajeros, están siendo usados para carga. Y en la última semana de abril, los aviones solo llegan con el personal de la aerolínea, y al pisar el suelo venezolano, trabajadores de la industria petrolera se encargan de descargar el material y su traslado hasta Cardón. Ahora, ¿regresan vacíos esos vuelos que vienen con, ya insisto, el material estratégico este? Pues según el señor James Story, quien es de hecho el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Claro, no hay embajada en Venezuela, y él, su cargo real es encargado de negocios, porque no hay relaciones. Y no despacha desde Caracas, sino desde Bogotá. Él dice, lo que está saliendo es oro. Esto lo dijo en una rueda de prensa en vivo vía Facebook. Dice, lo que sabemos, dice Story, es que lo que está saliendo es oro. Parte del tesoro de ustedes, parte de la riqueza de Venezuela, de lo que pertenece a ustedes, está saliendo sin ninguna transparencia. Lo que la Embajada de Estados Unidos maneja es que Irán está enviando equipos para el Sistema Nacional de Refinamiento de Petróleo para que las refinerías venezolanas puedan volver a producir gasolina. Y Story rechazó los alegatos del gobierno de Maduro de que la escasez de Venezuela se debe a un bloqueo de Estados Unidos. No hay ningún barco estadounidense bloqueando el ingreso de gasolina a Venezuela, dijo James Story. El problema radica en que el régimen de Maduro ha destruido al estatal PDVSA, y por otra parte muchos de los técnicos de dicha empresa han salido del país. Ni que esté Bill Gates a cargo de PDVSA va a funcionar, dijo textualmente James Story. Leo este trabajo que viene en su noticiero.com. Alertan sobre profundización de crisis por la pandemia en Venezuela. Unas 26 organizaciones aseguraron que la situación en Venezuela ha seguido deteriorándose tras el brote de COVID-19, que ha dejado hasta ahora 321 contagiados y 10 fallecidos, y amenaza con generar estragos en el deteriorado sistema de salud. En el comunicado, las organizaciones pidieron a los gobiernos regionales que promuevan un mayor financiamiento para la respuesta humanitaria y que insten a la administración de Nicolás Maduro a que ponga fin a la represión de las manifestaciones que aseguraron se han recrudecido desde mediados de marzo, luego de que se decretó el estado de alarma y cuarentena, durante el cual al menos 34 personas han sido detenidas arbitrariamente. Acompañando esta información, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas muestran preocupación ante el aumento de abusos en Venezuela. Nos preocupa el efecto disuasorio que esto pueda tener en la legítima labor de los defensores y periodistas que trabajan para salvaguardar los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19 y durante un año electoral. Quienes firman el comunicado son relatores de Naciones Unidas sobre derechos humanos: Michael Forst, libertad de expresión; David Kay, libertad de asociación; Clement Yaletossi. Ahora dicen, hay preocupación por la pandemia, pero en un magnífico reportaje que firma Adriana Núñez Rabascal en La Voz de América, en las barriadas de Caracas es mayor el temor al hambre que al coronavirus. Escribe Adriana Núñez: recorriendo al trueque,
racionando los alimentos y sorteando las fallas de los servicios públicos, sobrellevan en los barrios pobres de Venezuela las medidas de cuarentena por la pandemia del coronavirus. Cita el caso de Raiza García. En su casa viven 10 personas, entre hijos y nietos. Ella dice estar más preocupada por la merma de los ingresos del hogar que por el contagio del coronavirus. En estos momentos donde todo el mundo tiene miedo y nadie quiere permitir que entres a su casa por miedo a que te contagie, la vida se nos ha puesto más difícil y cada día el alto costo de la vida nos impide más. Para preparar el almuerzo, la señora Raiza García intercambió una harina de maíz por 4 plátanos, pues cuenta que ya no tiene más dinero para comprar comida. Ya ni siquiera un cartón de huevos podemos comprar, dice ella. En el mismo sector del este de Caracas donde ella vive, la mayoría de los vecinos usan tapabocas para estar en espacios públicos, pero algunos no prestan atención al llamado distanciamiento social. En las calles lo que más se escucha es el temor al hambre, más que al virus. Este es el pollito que vamos a comer hoy, rindiéndolo para comer por lo menos 2 veces, dice Cory Rodríguez. Esa es la última proteína que queda en su nevera y relata que para que todos en casa puedan comer mañana necesitará que le tiendan una mano. Rendimos, pedimos ayuda a los que están afuera y pueden. Mi hija está afuera y nos tiende una mano. Venezuela es el único país del mundo que en este momento atraviesa una hiperinflación, según datos del Fondo Monetario Internacional, y este fenómeno económico no se ha detenido con la pandemia. Todos los días es un precio diferente. Tú ahorras para comprar mañana y resulta que vas mañana y no se puede porque el costo es alto, dice la misma Connie Rodríguez. Esa es pues la situación que se vive. Se teme más al hambre que al coronavirus. Y leo de todo. Un economista, Douglas Yatem, propone privatizar PDVSA. Y uno recuerda cuando en el año 74-75 pues era toda euforia porque se nacionalizaba por fin la industria petrolera. En fin, el reloj indica en este momento 7:14 de la mañana, en Día a Día. Noticias de Latinoamérica. El descontrol en Brasil empieza a preocupar a los países de la región. El aumento prácticamente incontrolado de casos de coronavirus en Brasil despertó el miedo a que trabajadores de la construcción, conductores de camiones y turistas del mayor país de América Latina puedan propagar la enfermedad en países vecinos. Brasil, una enorme nación que comparte frontera con casi todos los demás países de Sudamérica, confirmó más de 70.000 contagios y más de 5.000 decesos, según datos oficiales, y el conteo de la Universidad Johns Hopkins dice un número mucho más elevado que cualquiera de sus vecinos. Pero incluso se cree que el dato real de infectados y muertos es mucho mayor que el número limitado de pruebas de detección. Chile registra la cifra más alta de nuevos contagios desde el inicio de la emergencia. El Ministerio de Salud, en su reporte entregado el jueves, informó que en las últimas 24 horas se registraron 888 nuevos casos positivos de coronavirus en el país, de los cuales 780 presentaron síntomas, 108 son personas asintomáticas. A la vez, la cifra de muertos llegó a 227 y 8.580 personas se han recuperado de la enfermedad. En Colombia la información no tiene que ver con el coronavirus. El Ejército de Liberación Nacional rechazó el ofrecimiento del gobierno colombiano de que los grupos armados organizados se sometan a la justicia al considerarlo solo aplicable a grupos de delincuencia común, pero no a una organización guerrillera de las características del ELN. El jefe negociador del ELN, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, descartó en declaraciones en La Habana que su organización pueda aceptar esa oferta porque ese no es el formato como se han negociado las negociaciones de paz con la guerrilla en Colombia. Negociado las negociaciones, en fin. En El Salvador, Bukele veta una iniciativa de protección a derechos humanos durante la cuarentena.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vetó una iniciativa del Congreso con la que se busca proteger los derechos humanos durante la cuarentena domiciliar obligatoria instalada en el país y que establecía multas para quienes se saltaran la medida. El Congreso salvadoreño incorporó en su agenda de la sesión plenaria semanal de este jueves la notificación del veto, que debe pasar a una comisión para su estudio y que fue notificado en el día de ayer. Esta comisión podrá determinar si se mantiene el veto o es desechado por este órgano del Estado en una nueva votación, lo que supondría la intervención entonces de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. En la Argentina, Alberto Fernández diseña una cuarentena optativa con el respaldo de la oposición. Dice acá, el nuevo formato de confinamiento solo se pondría en marcha si la progresión de contagios no se acelera en los próximos días y el comité de expertos avala la decisión presidencial. Según Infobae, Alberto Fernández está contrariado por los cacerolazos en contra de los arrestos domiciliarios a los peores presos de la Argentina, y en Olivos juran que se trató de una protesta empujada por la oposición que rompió el pacto tácito de apoyar al presidente hasta que termine la crisis sanitaria, social y económica causada por la pandemia del coronavirus. En Bolivia, el Senado aprobó celebrar las elecciones generales antes de 90 días. El Parlamento de Bolivia, con la mayoría del Movimiento al Socialismo Más de Evo Morales, promulgó una ley para que el país celebre elecciones en un plazo de 90 días, en un pulso al gobierno interino de Yanín Áñez, que lo considera inviable en plena pandemia por el coronavirus. En el diario El Financiero en Ciudad de México cae el PIB 2.4%, y hunde los pronósticos aún más. Arrasa el COVID. En el segundo trimestre del año la contracción será peor, según prevén los especialistas. El gran titular en El Comercio en la ciudad de Lima, el Poder Judicial ordena la liberación de Keiko Fujimori. El tribunal declaró fundada la apelación a la prisión preventiva de 15 meses que cumplía desde enero por presunto lavado de activos. Consideró el tribunal que no existe peligro de fuga de la lideresa de FP, ni obstaculización a la justicia. Le dictó comparecencia con restricciones. El reloj indica en este momento las 7:19 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para este 1 de mayo del 2020. Vamos a iniciar en la ciudad de Nueva York con la periodista Celia Mendoza. Altos funcionarios de Trump han presionado a agencias de inteligencia para vincular al coronavirus a laboratorios de China. Sin embargo, la CIA desmiente a Donald Trump. Y por otra parte, si nos da tiempo, pues entraremos en el territorio de la contienda electoral, y las acusaciones de abuso sexual perturban la situación del candidato demócrata Joe Biden. De Nueva York vamos a ir a la ciudad de Quito. Allí vamos a conversar con el periodista Jean-Paul Bardellini. El gobierno de Lenín Moreno ha dispuesto que desde el próximo lunes 4 empiece la nueva normalidad, entre comillas, en el Ecuador. ¿Cuáles serán las restricciones? Se está cumpliendo lo establecido por la Organización Mundial de la Salud para comenzar la desescalada. De Quito vamos a cruzar la Amazonia para ir hasta Brasilia, donde vamos a conversar con la embajadora del gobierno interino de Venezuela, el gobierno interino de Juan Guaidó, María Teresa Belandria, con las preocupantes noticias que nos llegan del Brasil. ¿Cuál es la situación de la inmensa cantidad de migrantes venezolanos en el Brasil? De Brasilia vamos a viajar a Miami, donde vamos a conversar con Daniel Schoenroth, periodista del Nuevo Herald. ¿Qué hacer si te declaran no elegible para los beneficios de desempleo en Florida? Más de 200,000 residentes del estado que no fueron elegibles para beneficios de desempleo el pasado fin de semana, ahora pueden comenzar a solicitar ayuda federal.
vamos a ahondar pues este tema que sin duda preocupa a una buena cantidad de hispanos en el sur de la Florida. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Caracas. Vamos a conversar con la pediatra e infectólogo María Graciela López, quien preside la Sociedad Venezolana de Infectología. ¿Qué es la enfermedad de Kawasaki? Es un raro síndrome en niños y podría tener relación con el COVID-19. Ayer habíamos conversado en conexión con el doctor Alberto Panis Mondolfi en el Mount Sinai de Nueva York, de cómo el COVID-19 está afectando el cerebro también. Han hecho investigaciones patológicas, algunas víctimas del COVID-19, y había entrado en el cerebro. Ahora, para los niños se le vincula con la enfermedad de Kawasaki, pero ¿qué es la enfermedad de Kawasaki? Lo vamos a averiguar en el día de hoy. Pues esa es nuestra agenda para este viernes 1 de mayo del 2020, aquí en Día a Día desde Miami para el mundo. El reloj indica las 7:23 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. El mundo preocupado por la crisis del coronavirus, por el arrase que puede suponer la crisis del coronavirus, pero en paralelo preocupado también por el daño económico inmenso que está dejando en su paso, el arrase que está dejando. Hoy el diario, ya lo vamos a leer con más detenimiento cuando entremos en la información de Estados Unidos, pero hoy el diario The Wall Street Journal mezcla ambas angustias. El dolor que deja el virus en la economía se ahonda, se acentúa. El tema del desempleo es terrible. Se estima que ya son 30 millones los desempleados en Estados Unidos, y es una cifra que va a seguir creciendo. Además, el The New York Times hoy trae un titular muy fuerte. Se derrumba lo que costó décadas en levantarse. Se derrumba en semanas, en meses, lo que costó décadas en levantarse. Los pronósticos son cada vez más graves, más duros, más difíciles. Descalabros sin precedentes de las economías española y europea. El derrumbe en toda la zona euro es incluso mayor que en la crisis del 2008, según titula hoy El País en Madrid. ¿Cómo nos recuperaremos de esto? Todavía no hay suficientes respuestas. A medida que entramos entonces en el dilema sin solución, a medida que pasan los días sin que se reactive la economía, pues se pierde más y es más difícil la recuperación. Pero si se abren las puertas a la economía antes de tiempo, el rebrote puede ser mucho más grave y lo que se había logrado avanzar se echará para atrás. ¿Cómo saldremos de esta?